Hola, ¿qué tal querido amigo? Hoy ya estamos 30 de septiembre, se acabó el mes, pero estamos juntos aquí para compartir y continuar con este interesante estudio, el que iniciamos ayer, ¿recuerdas? La justificación por la fe y el mensaje del tercer ángel, parte 2. Apocalipsis 22:14 dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Los primeros adventistas eran grandes hacedores de los mandamientos, a veces por buenas razones y a veces por otras no tan buenas. La faceta de las obras en el sistema de creencias adventistas de 1888 tuvo un papel importante en las preinterpretaciones de Apocalipsis 14:12. ¿Recuerdas el texto de ayer? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La interpretación adventista de ese versículo había sido bastante uniforme antes de 1888. Jaime White brindó un modelo para esa interpretación en abril de 1850. Destacó que el versículo tenía 3 puntos principales de identificación. En primer lugar, indicaba a un pueblo que debía ser paciente, a pesar del chasco de la década de 1840, para esperar la venida de Jesús. En segundo lugar, mostraba a un pueblo que había obtenido la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y que es sellado con el sello de Dios viviente al guardar los mandamientos de Dios. Por último, también señalaba en tercer lugar a un pueblo que guardó la fe como cuerpo de creencias en cosas como el arrepentimiento, la fe, el bautismo, la cena del Señor, el lavamiento de pies de los santos, etc. Una parte de guardar la fe, él enfatizó, era guardar los mandamientos de Dios. Fíjate que White se las arregló para introducir la obediencia a la ley de Dios en 2 de las 3 partes del versículo. 2 años después fue aún más preciso. La fe de Jesús debe guardarse al igual que los mandamientos de Dios. Esto no solo muestra la distinción entre los mandamientos del Padre y la fe del Hijo, sino también muestra que la fe de Jesús, que debe guardarse necesariamente, abarca los dichos de Cristo y los apóstoles. Abarca todos los requerimientos y las doctrinas del Nuevo Testamento. J.N. Andrews era de la misma opinión al decir que la fe de Jesús se dice que se guarda de la misma manera que los mandamientos de Dios. J.R.F. Cottrell escribió que la fe de Jesús es algo que se puede obedecer o guardar. Por lo tanto, concluimos que todo lo que se nos pide hacer para ser salvos del pecado pertenece a la fe de Jesús. Como observamos antes, las obras son importantes, pero ¿es cierto que todo lo que se nos pide hacer para ser salvos del pecado pertenece a la fe de Jesús? Piénsalo, analízalo. Vamos a orar. Bendito Padre, danos luz sobre este tema y llévanos a una conclusión según tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, querido amigo. Nos escucharemos mañana aquí en reflexionesmatinales.com. Reflexiones matinales. Dios te bendiga.